Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Edgar Jiménez, alguien al que conocí hace 10, 11 años, cuando coincidimos en SCL, que coincidimos más que trabajar, no trabajamos juntos, aunque después sí que hemos hecho cosas juntos y hemos, de hecho, intentado montar algo juntos. De momento no ha salido, pero puede que salga, porque realmente, pues Edgar, la forma de trabajar que tiene, pues es muy afín a lo que hago yo y me gusta pues cómo hacer las cosas. De vez en cuando quedamos a tomar algo, mantenemos el contacto y bueno, jugamos a baloncesto también. Yo tengo claro que siempre una persona como Edgar, que es buen agente y buen tío, buen profesional, quiero que esté en mi equipo, aunque realmente estoy yo en el suyo, porque el equipo de baloncesto lo patrocina su empresa, como ahora nos contará. Pero bueno, antes de llegar a su empresa y a Bright, cuéntanos, Edgar, ¿quién eres? Pues hablando del baloncesto, ahí soy malísimo, esto tú lo sabes. O sea que soy para empezar un jugador de baloncesto bastante mejorable. Y bueno, aparte Hacemos de lo que eso, podemos. hacemos lo que podemos. Bueno, quizá podríamos hacer más, Antonio. Esto hay que ser honestos. Pero bueno, como bien sabes, pues padre de una niña, pronto dos, en ese sentido bastante volcado en la familia. Bueno, emprendedor, como bien dices, pues con Bright entre manos hace ya unos cuantos años. Y últimamente, pues un poco por donde me lleva la situación, consultor ya un poco de todo, mucho de nada, que creo que nos pasa cada vez más a todos, ¿no? Por lo rápido que va todo esto, es tanto SAP como no SAP. Y bueno, en el plano personal, pues jugador de tenis habitual, que eso sí lo hago mejor, runner ocasional. O sea, esto, bueno, Sí. finisher, soy de los finishers. Bueno, y si hablamos de SAP, ¿cuándo empezaste y cómo empezaste con esto de SAP? Pues empecé en 2007, que ya ha llovido ya, en 2024, pues estamos ya 17 añitos nada menos. Empecé en 2007 y todo fue, no sé cuánto pasa, ¿no? Pero escuchaba un poco también el episodio de Chema y decía, ¿no? Al final esto va de decisiones que pueden tener un impacto en tu vida o Ujú. no tenerlo, ¿no? Y tal, pues fue, o sea, creo mi caso 100%. En este caso fue pues, a raíz de un antiguo compañero. Yo antes me dedicaba a AutoCAD, o sea, yo era profesor Sí. de AutoCAD y trabajaba en una empresa, bueno, en una distribuidora de Autodesk, ¿no? Del fabricante y tal, o sea, era completamente Ujú. otro mundo, ¿no? Básicamente. Y bueno, ahí en su momento tuve un jefe, que luego volveremos sobre esto, porque ahora esa persona vuelve a trabajar conmigo en Brain, ¿no? 16 años después Ajá. volvió un poco. Pero en aquel momento tuve un jefe, ¿no? Que yo, vamos, 2007 yo no tenía ni idea, de lo que era SAP, pero no lo había ido ni mentar, ¿no? Entonces la primera vez que lo escuché fue, ¿no? A raíz de esta persona que me dijo, oye, pues tengo un amigo que ha empezado en SAP y tal, y joder, dice que es un mundo pues, como con muchos retos, ¿no? Y tal y cual, y oye, y que se vive bien y que hay mucho trabajo y tal, y no sé cuántos. Y dije, bueno, y ahí quedó la cosa, ¿no? Y a la de un mes o 2 meses apareció un anuncio en InfoJobs, que entonces yo creo que estaba Mm. más de moda. Sí. Bueno, en este caso era una consultora conocida, era Stratesis, que buscaban básicamente pues, gente para formar, ¿no? Era un momento en que había un boom Ujú. bastante grande también, muchísima falta de gente, probablemente se parezca a lo que vamos a vivir en este año y próximos. Y ahí pues lo que hacían era pues como una beca de formación, ¿no? Nos metieron allí, no sé si Ujú. éramos 13, 14 tíos al final en una sala, y la idea era pues que nos formaban durante 2 meses en distintos módulos de SAP para después Sí. ya colocarnos en proyectos que en aquel momento pues Stratesis tenía en marcha, ¿no? Bueno, como digo, al final esto fue una oferta de InfoJobs. Yo sencillamente, pues como echar, ¿no? Postular en InfoJobs es gratis. Dije, bueno, Sí. pues a ver, ¿no? Entonces, allí que terminé yo, efectivamente, yo fui uno de estos 13 o 14 de aquella época, en septiembre de 2007. Y bueno, pues eso, mayormente casualidad, un anuncio en InfoJobs y de allí hasta aquí, ¿no? O sea, quiero decir que no fue, mi caso no fue nada premeditado de no, hostia, oye, SAP, ¿no? Que yo qué sé, que como me gusta el mundillo, voy a hacer un máster o una certificación Ya, o tal. ya, ya. Nada que ver. O La sea, mayoría empezamos así, por casualidad. sí, sí. El otro Yo día creo hablaba que con una chica mexicana que dice que ya empezó por algo parecido. Un anuncio de una consultora dice, pero yo me apunté por la comida. Porque daban de comer gratis, me apunté. Digo, ah, vale, pues es la primera persona que conozco, mucho de casualidad, pero por el estómago eres la primera que sí, empezó la en verdad eso. que sí, yo tampoco conocía ninguno. Pero bueno, y aquí pasó, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Oye, sí, bueno, va a ser un curso de 2 meses, ¿no? Esto que te decía, como había tantísima demanda, o sea, les faltaba gente por todas partes, yo creo que duré en aquel curso 2 semanas, y a las 2 semanas ya me habían asignado un proyecto, estaba yendo a cliente y tal, poco menos Ya que eras nos experto.
poco menos que no sabía por dónde me daba el aire, obviamente, pero bueno, pues sí, ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Llegas allí, Sí. en mi caso, ¿no? Llegas allí de junior, super junior, un Ujú. poco a la sombra de tu consultor senior, en este caso para la parte de ventas, era mi caso, para SAP SD. En el proyecto que me metieron, al poco, a las 3 4 semanas, como el mercado se movía tanto, pues este consultor senior se fue y ya, bueno, pues allí que me quedé yo con el proyecto. Al mes, 2 meses volvió a pasar lo mismo con el DMM y dijeron, bueno, pues ya que estás aquí, no era un proyecto muy grande, esto es verdad, era una implementación de Sí. SAP para una empresa pequeñita, pues allí que acabé haciendo en mi primer proyecto SD, MM y gracias a Dios que el de finanzas se quedó y se mantuvo y me echó una mano, porque si no... eh, Sí, no está bien. Me suenan esas formas de empezar también. Ha sí, habido varios que hemos empezado igual, exactamente. Pero sí. bueno, no está mal. Antes eso había consultoras que formaban a la gente y ahora eso yo lo echo un poco de menos, porque hay mucha gente que espera que la gente se forme y luego ya los cojo. Entonces yo creo que habría que volver un poco a eso. Sin duda, sin duda. Yo, o sea, en mi caso, y puedo hablar en concreto, ¿no? Por toda aquella promoción, los 13 14 que éramos, pues al final esto es como todo, ¿no? Los 13 14 no seguimos en SAP, ni muchísimo menos. De hecho, hay algunos que ni siquiera acabaron ese mes, 2 meses, pues porque no era lo suyo, bueno, perfectamente normal. Pero también es cierto que el resto de gente, creo que nos ha ido a todos bastante bien, hemos sido gente bastante válida, ¿no? Ujú. Trabajando y tal, y creo que fue, o sea, en mi caso al menos, puedo decir que fue una forma de empezar, bueno, pues bastante útil, ¿no? O bastante eficaz. Sí, Ya. O sí, sea, que sí, al sí. final donde más se aprende es esto, ¿no? De on the job. Vamos, Ajá. soy 100% partidario de esto y como, vamos, yo creo que lo sabes bien, ¿no? Al final, oye, una persona recién salida de la carrera hace un máster, se certifica en SAP, perfecto. Ahora, cero experiencia. Esta es la realidad, ¿no? Luego, Entonces, entre esa persona y yo en 2007 que no tenía certificación y máster, pues la realidad es que no habría una diferencia muy grande, ¿no? Al final, vale, no, he podido no. estudiar o tal, pero en el momento que te enfrentas a un proyecto, a cliente, las cosas cambian mucho. Así que sí, te doy la razón. Yo creo que sí que deberíamos volver. Nosotros estamos un poco obligados a hacerlo, ¿no? Por lo que hacemos. Al Sí, final, sí, sí. sabes que hacemos, estamos en un nicho de mercado dentro de lo que es el mundo SAP, SAP OpenText. La formación oficial, pues bueno, desde luego no es algo que las universidades no impartan, quiero decir, no hay ni en la Politécnica ni Ujú. en ningún sitio una formación de OpenText y por tanto, pues estamos un poco, ya te digo, siempre con la obligación de, oye, yo voy a incorporar gente o con experiencia en otra cosa y los reciclo o sin experiencia y los formo, Ujú. pues tampoco tenemos mucha más opción, ¿no? Pero en cualquier caso, repito, sí creo que es una buena manera de introducir gente en el mercado y desde un momento temprano ya ver si funcionan, no funcionan, oye, te gustan o no, y también Ujú. que ellos mismos decidan, oye, No, ¿esto te gusta o no te gusta? ¿No? Porque no pues todo esto el mundo tiene por qué no es para gustarle. todos, ¿no? No es para todos. Yo creo que esto lo tenemos claro. O sea que sí. A día de hoy, decías, por el sector en el que estoy o el nicho en el que estoy, ¿cómo te defines? ¿Dónde estás realmente? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues al final nos encontramos en un momento dentro de lo que es Bright, ¿no? Por un lado, o sea, de expansión y de crecimiento, de unos años a esta parte, ¿no? Pues nos hemos movido también a Latinoamérica, hemos abierto oficinas allí, estamos expandiendo también un poco horizontes, ¿no? En cuanto a desarrollo de producto y tal. Entonces, ¿dónde pues ahora mismo ya te digo, en todas partes, ¿no? Como te decía antes, consultor un poco de todo, mucho de nada. Te diría Vale. que también a dónde nos lleva la tecnología, ¿no? Pues va tan rápido que si te quieres centrar en una cosa, es imposible que conozcas las otras Sí. 300 y sobre todo al ritmo que van avanzando, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pues yo ahora mismo sí que estoy un poco en todo, pero es cierto que ya no es pues como aquel 2007, 2008, 2009, donde si me preguntabas algo de MMSD o tal, pues el súper experto, ¿no? Y un Claro. máquina y tal. A día de hoy un poquito menos, ¿no? Entonces, bueno, al final Bueno, como dices, es imposible saber de todo, y más es con todo lo que imposible. cambia. Entonces, ahora mismo, pues tú bien sabes, ¿no? Bien sabes que al final intenté en su momento arrancar un blog o tener más presencia en LinkedIn y tal. Y es imposible, hay que elegir, hay que elegir, ¿no? Al final hay que elegir, Bueno, efectivamente, y o dedicas tiempo a la familia o ese tiempo, yo por lo menos, ¿no? Tengo que llevar Bright, tenemos una responsabilidad a nivel comercial, de gente, etcétera, etcétera. Y ahora mismo, pues no estoy en ese momento que me encantaría, ¿eh? Pues arrancar ese blog o ese podcast o ese proyecto personal complicado. Así que, bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? Porque has mencionado Bright, yo sé lo que es Bright, pero a lo mejor hay mucha gente que no sabe lo que es Bright.
Sí, sí, bueno, Bright nos dedicamos a, pues, como decía antes, consultoría de nicho, automatización de facturas de proveedores y en general a raíz de esto, ¿no? Que es con lo que empezamos, pues todo lo que tiene que ver con el mundo de las facturas y la gestión documental. ¿Vale? El mundo de las Ujú. facturas, hablando desde, pues, yo qué sé, el SI, ¿no? En 2017 Sí. aquí en España, o sea, todo el tema de reporting, compliance normativo, datos de impuestos en España, extranjero, factura electrónica, por supuesto, ahí ya sabes que estamos muy metidos también, y de hecho, pues con producto propio y otras muchas cosas que luego hablaremos. Eh, Ese es uno de nuestras grandes patas y la otra es la gestión documental, que esto sí que es un área Ujú. mucho más cross, ¿no? Aquí ya sí que salimos un poco del mundo de facturas, cuentas a pagar, cuentas a Sí. cobrar y nos metemos en cualquier cosa o cualquier documento o información, ¿no? Podríamos decir ya Ujú. en el contexto actual que tengamos que almacenar, analizar, asociar a procesos transaccionales de negocio. Bueno, pues al final Ujú. tratamos de dar un poco esa visión 360 de parte transaccional más su documento asociado que muchas veces Momento. no hay. Eso es, o información, ¿no? Que puede Ujú. ser pues, desde un email a una grabación de audio, a un activo a nivel de imágenes, vídeos publicitarios, oye, pues de todo, ¿no? Aquí, Ujú. todo, por supuesto, PDFs de 1000 tipos, información estructurada, XML, documentos de texto o Excel o similar, absolutamente de todo. Ujú. Muy bien. Y desde 2007 que empezaste hasta ahora, ¿crees que ha cambiado mucho SAP? Yo diría que mucho, mucho, muchísimo. En muchos aspectos, ¿no? Diría que ha cambiado tanto SAP como el mundo SAP, todo lo que hay alrededor. El ecosistema, ¿no? El Ujú. ecosistema, sí, sí, efectivamente. Tanto, bueno, bien sabemos en los últimos cambios que está haciendo SAP en su offering de productos o que comercialmente está siendo mucho más agresivo en cloud, RISE, etcétera, Sí. ¿no? Está intentando llevar a todo el mundo por ahí y esto es un cambio muy grande, o sea, preguntados a cambiado, bueno, ha cambiado muchísimo. La gente, los clientes, ¿no? Están acostumbrados a una forma de funcionar durante 30 años, muchos de ellos, y ahora mismo les dices, no, no, oye, que esto, ¿no? Lo de tener tu sistema on-prem y tal, que si quieres vale, Olvídate. pero que en el fondo te están penalizando, ¿no? Por mantenerte Va a ahí. costar un poco más. Te va a Te va costar a un costar poco un más. poquito más. Al final o sea, te penalizan para llevarte a esa nube, entonces ahí hay un cambio ya muy grande, porque eso conlleva otras muchísimas cosas alrededor, obviamente. Em, Creo que ha cambiado, como tú decías también, esa parte de, ¿no? Por otro lado, la entrada al mundo SAP, esa formación, certificaciones, etcétera. Eh, no sé si ha cambiado la calidad o ha cambiado la actitud de los alumnos, pero ahora mismo cuesta mucho más, ¿no? Encontrar talento, eh, sobre todo con ganas, con actitud de, oye, vengo aquí a comerme el mundo, ¿no? A hacer Ujú. esto lo mejor que sepa y que pueda y tal. Bueno, nosotros ahí estamos viendo también un cambio muy grande, y eso va a impactar muchísimo en el mundo SAP. Ujú. Es la nueva generación, ¿no? Son los que se supone que Sí. tendrán que tirar el carro de aquí a un poquito de tiempo. Y bueno, tienen un perfil diferente, tienen motivaciones diferentes seguramente. En nuestro lado está la responsabilidad de motivarles, ¿no? Y llevarles Ujú. hacia donde queramos que estén. Pero ahora mismo si sumamos la falta de gente, que la gente que entra al mercado SAP, bueno, no tienen tanto ese perfil como podía ser antes más común y demás, va a complicar un poco los próximos años, ¿no? Yo creo, o Es un nos gran, va a hacer, ¿eh? es un gran reto. Yo creo que Es es un un gran reto. Atraer a reto. gente y luego reciclar a gente que lleva un tiempo y como dices, esto ha cambiado. Entonces, o te reciclas o lo vas a tener un poco complicado. No puedo pretender seguir viviendo de lo que aprendí hace 20 años. Que no todo hay que tirarlo a la basura, pero me tengo que adaptar. Sí, sí, al final, como tú bien dices, ha cambiado muchas cosas a nivel de desarrollo, sobre todo pues hay un impacto tremendo, la tecnología, sobre todo, ¿no? Lo que te da SAP para construir sobre ello, pues tanto BTP como toda la nueva, la base de BTP, ¿no? Sobre lo que está construido, lo que te Ujú. permite hacer, ¿no? Desde, oye, que sí, que puedes programar en ABAP, pero bueno, ABAP, RAP, ¿no? El RESTful ABAP Programming, o sea, Ujú. ya el ABAP Cloud, por supuesto, pero además, oye, es que puedes programar en cualquier otra cosa que te dé la gana, Sí. tiene esquema para correr en Kubernetes y tal, pues hacer lo que quieras, ¿no? O sea, al final la base tecnológica es enorme, no es tengo un ECC o un S4 con ABAP, ¿no? Como
solo ABAP y esta era mi vida y todo lo que yo quería hacer en SAP o sobre datos de SAP era ABAP. Hombre, eso ha cambiado muchísimo y efectivamente los programadores, los que llevan tiempo, deberían reciclarse, pero cuesta. Cuesta por muchas cosas, Cuesta. porque las Sí, tecnologías son muy diferentes, eso por un lado, y por otro, pues está esa parte de esa claro. resistencia al cambio, ¿no? De que llevo 20 años haciendo lo mismo, mira, a mí ahora no me metas me estás contando de, ¿no? de Mm. React, o sea, o UI5, JavaScript, bueno, o sea, yo qué sé, ¿no? Al final hay gente No, que además dice, es una cosa que no va a ser un cambio que en 2 o 3 semanas me reciclo, ¿no? mucho Te tienes menos. que empezar a enterar y luego que tiene que ser continuo, porque lo que se podía hacer en la versión 1909, pues a lo mejor ahora ya tienes 40 cosas más que tengo que ir reciclándome. Si yo me quedo con lo que se podía hacer eso hace 5 años, en el mundo de tecnología, sobre todo en la parte de desarrollo, SAP sí que va evolucionando y se va adaptando y creo que va en el buen camino. Sin duda. Y aquí vuelvo a lo de que ahora sabemos un poco de todo y mucho de nada. O sea, esta velocidad que tú dices, oye, no, es que hay que seguir al día, ¿no? Vale, un desarrollador antes tenía que seguir al día, ABAP. Poco menos, ¿no? O sea, lo podríamos resumir o reducir, si lo simplificamos muchísimo Sí. a esto, ¿no? ABAP. Y vale, dentro de ABAP, pues yo qué sé, pues si hacías smartphones o LVs o programas o una función o una clase, ABAP orientado a objetos, Ujú. fenomenal. Pero bueno, no dejaba de ser ABAP. Ahora mismo el espectro es mucho más grande y tienes que seguir al día con Ujú. ABAP porque ABAP no desaparece y ABAP también evoluciona, como tú bien dices, pero además es que tienes que estar al día de, oye, BTP y ya tienes que entender un poquito de las arquitecturas y tal, comunicaciones. Oye, si yo quiero desplegar algo en BTP, ¿no? O sea, ¿cómo lo monto? Y ya para empezar, ahí ya el abanico se abre. Y si tienes que estar al día de ABAP, ABAP RAP, de CAP, de tal, ¿no? Yo siempre, Y BTP, y los nuevos servicios que va sacando BTP que puedo aprovechar dentro de mis aplicaciones para, ¿no? Pues al final ese time to value, esa entrega de la aplicación la voy a hacer más rápida porque SAP ya me da este servicio preconstruido. Si tienes que estar al día de todo eso, bueno, imposible. pues Yo volvemos a... Cada vez cuesta un poquito más, claro. siempre digo que es el perfil más complicado, el del desarrollador, porque lo que dices, yo a día de hoy me puedo enfrentar a una instalación en la que tengo que saber tocar un SAP script, pero a la vez saber hacer una aplicación UI5 en BTP. Entonces los perfiles son muy distintos. Muy Y lo que distinto. se lo pedimos siempre es, hay mucha gente que se lo pide al desarrollador. Y el desarrollador es imposible que sea bueno en todas las áreas. Y luego, Sí, además, a eso le sumamos que, sobre todo en consultoras grandes, suele ser el perfil con un salario más bajo. Entonces, porque si quieres ganar dinero, hablo de consultoras sobre todo grandes, llega un momento que tienes un tope salarial y dices, no, no, es que si quieres ganar más, tienes que pasar a gestionar. Y pierdes un buen desarrollador y ganas un gestor mediocre eso es. En el mejor de los muchas casos. veces. En el mejor de los casos. Porque, a ver, pues yo he vivido, ¿no? El caso en el que hay un desarrollador, efectivamente, que lleva 15 o 16 años y pide, ¿no? Pide crecer, pero él quiere crecer, pues, oye, a nivel técnico y en esa responsabilidad técnica y subir en su banda salarial y tal. Y dice, no, no, oye, es que si quieres subir banda salarial, tienes que pasar a gestión. Y yo decía, pero si es que no me gusta, si es que yo no quiero hacer gestión. O sea, quiero No, seguir en mi no camino, quiero. quiero seguir en mi camino, Sí. que llevo 17 años aquí en la misma compañía, ¿no? Y tal, o sea, y yo quiero poder seguir aquí. Pero claro, ¿no? Y la respuesta en su momento fue es que no hay camino, o sea, ya no hay más. O sea, es lo máximo a Sí. donde vas a llegar, ¿no? Has llegado a la cima. Has llegado a la cima, aquí dentro has llegado a la cima a nivel técnico de a dónde puedes llegar. Y sobre lo que dices, es correcto, sobre todo yo creo que esto pasaba más en la parte ABA, en la parte tradicional, de que al final esos desarrolladores estaban un poco quizá peor pagados ¿no? que el resto de perfiles. Nosotros a día de hoy hemos buscado, bueno, se incorpora la semana que viene, ¿no? Una chica que va a liderar toda la parte de BTP dentro de Bright. Ujú. Eh, y de lo que dices, varias cosas, ¿no? Dentro de, pues hemos estado haciendo varias entrevistas y tal. Eh, Inicialmente, nosotros decíamos, oye, pues igual un perfil mixto, ¿no? Nos viene, pues, oye, genial, pues que sepa BTP o que sepa Sí. UI5, o sea, que al final que esté muy metida en tecnologías web, además BTP conozca y haya utilizado servicios de BTP, ¿no? Para construir una aplicación que Ujú. no le sea nuevo, ¿no? Que no sea solo Fiori y SAP UI5, ¿no? Además BTP y decimos, y además Sí. ABA, ¿no? Y en las entrevistas nos decían, no, oye, mira, es que yo me dedico solo a esto, ¿no? Y, por ejemplo, esta chica me decía, y es que hemos probado, ¿no? Dentro de donde yo estoy, hemos probado a coger algún Sí. perfil de esto y dice, y es que no funciona. Es que no funciona. O sea, es que al final están en tierra de nadie. Ni son buenos en la Ujú. parte ABAP, ni son buenos en la parte UI5, en la parte más web, ¿no? Ujú. De SAP. Dice, y bueno, y nos hemos terminado estructurando, pues, oye, por un lado, desarrollo más
web, ¿no? Todo lo nuevo, y por otro lado, desarrollo ABAP clásico. Entonces, en el momento que tienes que integrar una cosa con otra, pues si hay que montar un CDS, lo va a Se hacer hablan. ese perfil ABAP, ¿no? Ese perfil backend, y toda la parte front, pues oye, la va a montar un perfil que es especialista o experto en esto, ¿no? Y ellos, quiero decir, al punto de que ellos mismos te lo dicen, ¿no? Te dicen, oye, cuidado, que vale, yo soy muy buena en esto, ¿no? Y en mi experiencia, ¿no? Oye, hemos intentado tener esos perfiles mixtos y al final, El, ¿no? el desarrollador full stack no existe, es un mito, como los gamusinos. Existe, hombre, yo creo que existe, pero yo también creo que existe más fuera del mundo SAP. Porque fuera del mundo SAP Sí, las tecnologías quizás son más similares, o incluso dices, oye, pues yo qué sí, sé, un front en JavaScript como puede ser React o Vue o Angular, lo que sea, y en el Angular. backend es Ujú. que en el fondo tienes Node, que al final, pues oye, tienes esa Sí, cierta similitud, ¿no? No deja de ser Node.js, JavaScript, y puedes tener a alguien front y back, full stack, perfecto, que pilote un poquito de todo con calidad, ujú, ¿no? claro. Es que ABAP versus JavaScript y tecnologías web es lo que decíamos antes. Es que la mayor parte de los programadores ABAP es que solo saben ABAP. Y solo han aprendido ABAP y llevan 10, 15, 20 años trabajando con ABAP. Es muy Sí, difícil sí. que después sean muy buenos en la parte web, ¿no? O sea que No. Y al si no han revés, estado al ahí, revés. Alguien que viene del mundo bueno, por supuesto. frontend, pues que todo lo que lleva vas por detrás es No, complejo también. para empezar es que ni quieren, ni les gusta, ¿no? O sea, mucha gente que se ha Bueno, dedicado por al supuesto. mundo front, al mundo i5 tal, dicen, ¿esto qué No, no. dices? ¿No? O sea, no, De hecho, no, conocemos para otro. alguna persona en común que le decimos, le hablas, es la parte front, le hablas de ABAP y dice, no, es que, o de SAP, es que eso yo no lo quiero ni ver. Sí, Pues sí. ya te lo dicen. Entonces, bueno, yo creo que sí se va a producir un poco esta polarización dentro del mundo del desarrollo SAP, donde vas a tener tanto perfil ABAP como perfil UI5. Si todo va bien, pero esto va a durar unos años, ya sabemos cómo es la cosa. Esos perfiles ABAP, bueno, pues debería haber cada vez menos, ¿no? Porque cada vez más de esos Ujú. desarrollos a medida o aplicaciones y tal deberían ir a ese mundo UI5 Fiori. Ahora, ¿cuánto va a tardar eso? Bueno, yo no soy tan listo como para dar una cifra, de años, pero Yo creo que hay que van a ser unos cuantos. espabilar, porque SAP está impulsando mucho lo del clean core, el núcleo limpio, las distintas No, sin formas de duda, sin duda. extender, que eso me parece que está bien. Y yo creo que lo que hay que aplicar un poco es el principio de Pareto. O sea, el que sepa de backend, pues tiene que conocer el 20% de frontend, saber algo. Y al Correcto, revés, el que sabe de frontend tiene que saber algo de qué hacen correcto. abajo en la parte. Sobre Pero, todo, sobre todo para entenderse, porque van a estar obligados a entenderse en muchísimos casos, ¿no? Al final van a tener que claro, trabajar juntos porque es difícil que una aplicación sea exclusivamente, ¿no? SAP UI5, bueno, seguramente ujú, pues tenga que tirar de o escribir datos en el backend, ECC, S4HANA, lo que tenga cada uno, y viceversa, el que esté el programador ABAP que esté con una CDS o, tal, o un dato o creando una tabla ujú, que va a ser explotada después en una aplicación UI5, tiene que entender lo que necesita hacer, lo que claro, necesita la otra parte. Entonces, yo creo que en ese entendimiento, es lo que tú dices, está ese principio de Pareto, pero probablemente no vaya más allá de eso, ¿no? O sea, ujú, sobre todo si quieres a buenos programadores, ¿no? Y si volvemos al tema del salario en programación, ya te digo que nosotros ahora hemos hecho un proceso relativamente largo, para buscar gente ya más UI5 ujú, Fiori BTP, y cambia mucho la cosa. Cambia mucho la cosa. O sea, ya los ujú. salarios están en otro rango, probablemente donde deberían En otro estar, ¿eh? O sea, rango. no es, quiero decir, no es absolutamente Sí, ninguna sí. crítica, pero ninguna. Sencillamente un análisis, ¿no? De cómo está el mercado después de, oye, pues vamos haciendo No. entrevistas 3 semanas a un montón de perfiles UI5 y no todos, pero sí algunos con experiencia BTP, que ya te digo que es lo que buscábamos. Y bueno, pues los salarios ya están un salto por encima de aquellos incluso Claro. con mucha menos experiencia, ¿eh? Porque como son perfiles ahora mismo más demandados, menos comunes, No. ¿Qué iba a eh, decir? pues lo de siempre, oferta-demanda, ¿no? Que esto no es nada nuevo, no La estamos, no ley de la estamos, oferta y la demanda, no, ¿no? no estamos, no estamos descubriendo América, pero bueno, la realidad es que efectivamente, pues antes no, hablabas de un programador ABAP con 10 años de experiencia, estabas en un tramo, y ahora mismo pues un programador BTP UI5 con 3 4 años de experiencia me están pidiendo lo mismo, ¿no? O sea, por entendernos, ¿no? O sea, que más o menos es ese salto de más que probablemente esta parte nueva de UI5 BTP pues está llevando a que se ajusten esos salarios, y espero que un día, ¿no? Pues
digamos, Ujú. lleguen a igualarse, ¿no? O sea, toda la parte de desarrollo ABAP, Sí. o sea, o desarrollo SAP, sería bonito que un día se reconozcan por igual, ¿no? La parte ABAP, la parte BTP, cuando se ajuste esa oferta-demanda, que ya te digo que no me atrevo a decir qué día será esto, pero bueno, ya Llega- llegaremos. Llegaremos. Bueno, además para vosotros, bueno, en este mundo en el que vamos a vivir, que va a ser un mundo híbrido de integrar soluciones on-premise, cloud y mil aplicaciones, la parte de integración y desarrollo para mí es básica. Y vosotros que sois una consultora, que además sois de nicho, como has dicho, y que desarrolláis productos, yo creo que ese perfil es fundamental, Sí, ¿vale? sin duda, sin duda, sin duda. Por O sea, ejemplo, ahora en España, de cara a lo que se nos viene encima con el tema de la factura electrónica, que quería hablar contigo de eso, yo creo que SAP saca una solución, pero luego habrá soluciones de terceros. Y ya sabemos lo que pasa muchas veces, que la solución de SAP no suele ser la más barata y a lo mejor no suele ser la más óptima. Entonces ahí hay un amplio abanico en el que, bueno, primero cuéntame un poco de qué va esto de la factura electrónica. bueno, la factura electrónica, si nos centramos ahora mismo en España, ¿no? En España España. llevamos ya muchos años, ¿no? de historia de factura electrónica. Ahora, factura electrónica en su momento B2G, Business to Government, pues todo lo que era facturación a sector público. Esto empezó 2014-15 con el FACE, que es el portal público, ¿no? donde se pueden subir, donde debes remitir esas facturas que tengas para la administración. Y esa obligatoriedad ya existe hace muchos años. En el 18-19 salió FACE B2B, a raíz de otra obligatoriedad, que esto ya era entre empresas, pero en un escenario muy concreto que era subcontratistas de administración pública, ¿vale? Es decir, Ajá. un subcontratista de administración pública a un contratista de administración pública le tenía que emitir también factura electrónica a través de este portal para facturas que cumplan un determinado criterio, ¿no? Pues más de 5.000 euros, etcétera, etcétera. Pero esa obligatoriedad también está desde hace, pues ya te digo, cosa de 4 o 5 años. Y aquí hago un paréntesis, tenemos clientes que deben recibir facturas por FACE B2B y todavía no están allí, ¿no? Son contratistas de Sí. administración pública, eso es, o sea, 2024, y a día de hoy estamos nosotros implementando el proyecto para que se conecten a FACE B2B para recibir las facturas de sus subcontratistas. Bueno, entonces, dicho esto, Y ya en sabes, teoría, ¿desde cuándo lo deberían no te llevar digo, haciendo así? hace 4 o 5 años, yo creo. No sé si la obligatoriedad entró en el 19, el 20, ya no recuerdo, al final pasan los años, pero sí, hace unos cuantos Ya. años. Hace unos cuantos años. Entonces, el cumplimiento de todo esto, ya sabes que luego, pues, es esa última pata, ¿no? De, oye, está la normativa, tal, vale, pero ¿cómo fuerzas o cómo controlas que efectivamente, bueno, con el SI en su Haciendo así. momento hubo sanciones y demás, pero bueno, todo eso todavía no ha llegado a este mundillo de FACE B2B o poco, ¿no? Entonces, esa es la historia que hemos seguido hasta aquí y ahora mismo pues estamos en el punto de esa factura B2B, Business to Business, entre empresas y profesionales autónomos de este país, pues va a empezar a ser obligatoria en breve, ¿no? Ahora, Breve, está bien ese plazo, en breve. en breve, eso es. Entonces, ¿hay plazo concreto? Todavía no hay plazo concreto. El último avance es que en febrero se presentó lo que hay de desarrollo reglamentario a Europa para su revisión y tal, y bueno, pues se está esperando, ¿no? A que vuelva esa respuesta, si hay que hacer algún cambio, no hay que hacer algún cambio, entonces todavía puede haber cambios. Yo diría que ahora mismo el reglamento y el desarrollo normativo, también un poco a nivel técnico, ¿no? De lo que se va a requerir, pues está claro en un 80%. Porque hay ciertas cosas que Ujú. pueden cambiar, diría que casi seguro que van a cambiar, me atrevo a decir que deben cambiar, porque hay alguna cosa, ya sabes que nosotros aquí en España, esto tú y yo lo sabemos bien, ¿no? Y usamos mucho esta frase de en España no hay tiempo para hacer las cosas bien, prefiero hacerlas 2 veces. Sí, sí. Bueno, pues vamos un poquito por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto y de cosas que deben cambiar? Hay una directiva europea, ¿no? Que dice que todos los países en Europa deben, dentro de sus regulaciones de factura electrónica, deben incorporar, Ujú. deben incluir formato VL, Universal Business Language, formato Cross Industry Invoice, ¿no? Que son como estándares que se deben respetar a nivel Ujú. europeo. Entendemos que con vista a el día de mañana que exista una interoperabilidad europea. Ujú. Y aquí nosotros, en España, lo que dice el reglamento es que efectivamente, pues entre empresas privadas y entre empresas de facturación, ¿no? Debe existir esa interconexión e interoperabilidad y todas deben admitir VL, Cross Industry Invoice y factura, ¿eh? Ahora bien, va a haber una solución Ujú. pública de facturación, ¿no? Un portal, para que nos entendamos, Sí. y ese solo admite factura, ¿eh? Y ya está.
¿Por qué? Pues porque ya lo tienen hecho y dicen, "Ay, pues ya está, ¿no? Pues ya, esto ya, Y yo tiro con esto". adaptarlo les cuesta. Pues no lo sé, pero es curioso, ¿no? Dice, no, y tú a mi solución, pues, tú, o sea, tú con otros te tienes que hablar y tienes que admitir VL, Cross Industry Invoice y Pero facturar. Pero cuando me la mandes a mí, yo solo te voy a aceptar facturar. Hombre, bueno, pues no sé. Probablemente por ahí venga algún comentario de, ¿no? Oye, pues igual esto lo amplías. Ese es un cambio que, si me preguntas a mí, debería ocurrir, ¿no? O sea, porque si toda empresa privada y toda empresa de facturación al final se tiene que adaptar a esto, lo suyo sería que la administración en este caso también. bien. Pero Hombre, bueno, pero de entrada, cuando me decías lo de la administración de subcontratistas y contratistas, que eso ya entró en vigor hace años y todavía no está implantado en muchos sitios, con ujú. todo esto, que de momento no hay un plazo fijo, no sé yo cuándo va a ser obligatorio de verdad y va a haber sanciones, como había en el SI. Sí, en el SI tampoco tardaron demasiado, te diría, ¿no? Al final, pues son cambios grandes, estás obligando con el SI el corte, ¿no? Eran compañías con facturación superior a 6 millones de euros. En el caso de la factura electrónica, no existe ese corte, o sea, la obligatoriedad va a ser para todos. Sí que es cierto que va a Ujú. entrar en vigor de manera faseada, ¿no? O sea, los primeros obligados van a ser compañías con facturación de más de 8 millones de euros y un año después entrarán todos los demás. ¿Vale? O sea, que sí que hay dos fases, pero entran todos. Todos. Ya, Toda, ya. toda empresa y profesional de este país al final, ¿no? Va a estar obligada a emitir y recibir factura electrónica en este caso, bajo los criterios que marca esta norma, ¿no? Y bueno, los plazos que se esperan, como te digo, pues en febrero se envió ya por fin a revisión por parte de Europa, estamos esperando a que vuelvan, se finalice ese desarrollo reglamentario y bueno, pues, se habla de junio, ya hay quien habla de, oye, pues antes del verano igual no es septiembre, bueno, y a partir de ahí, a partir de la fecha en la que ya se ratifique, ¿no? Digamos, de forma definitiva todo esto, pues tendremos esas empresas que decíamos de más de 8 millones de euros tendrán un año para poner en vigor la solución correspondiente de factura electrónica que cumpla todo lo que haya marcado esa ley, ¿no? Básicamente. Entonces ya te Bueno, a digo, partir de esa fecha, un año. Entonces, hasta ahora se puede ir adelantando trabajo, pero realmente la realidad es que si va a cambiar, dices, no puedo tener una solución 100% porque todavía no sé cómo va a ser la normativa. eso es. O sea, como tú bien dices, 100% a día de hoy, bueno, eso no existe. Ahora, como te decía, pues el 80% ya es bastante seguro, Está está claro. bastante claro cómo va a ser, qué se va a requerir, etcétera, ¿no? Pues como te digo, oye, pues las soluciones tienen que tener interconexión e interoperabilidad. Esto lleva en la norma desde el primer borrador de hace, yo qué sé, la solución pública de facturación. Es cierto que no estaban los primeros borradores, se incluyó después, pero bueno, ya también hace tiempo que está ahí. Entonces, hay ciertas cosas, el reporte de estados de facturas, pues el reporte de cuando una factura está pagada, que lo tienes que comunicar, ¿no? A la administración. Hay ciertas cosas que ya están claras y que es difícil que cambien. Y esto lo que te da ya es, oye, ¿puedo implementar algo ya? ¿Me puedo ir adelantando? La respuesta es sí. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, oye, y sobre todo por evitar ese colapso, ¿no? que va a llegar el día que Ujú. se ratifique la norma y todas las compañías de este país que facturen más de 8 millones de euros tengan que implementar, y muchas de ellas, por supuesto, tienen SAP. Diría que toda Ujú. empresa con SAP prácticamente, o sobre todo los SAP Sí, grandes, ¿no? ECCS4, van a estar sí. obligadas. Entonces, por evitar ese colapso, lo que nosotros estamos haciendo es, oye, yo te voy a garantizar ya por contrato que vamos a cumplir con la norma definitiva, la que sea, ¿no? O sea, ya si Ujú. la norma incluye al final, oye, pues hay que reportar un nuevo estado, tal, yo te voy a dar la solución para esto, te lo pongo por contrato, precio cerrado, pero lo que hacemos es ir adelantando toda esa base técnica, todo ese 80% que ya sabemos cómo va a ser, lo Ujú. adelantamos ya, lo dejamos listo, lo probamos y, oye, el día de mañana yo te doy un delta como mucho, de un 20% y Las novedades. ya lo rematamos, ¿no? Y lo terminamos de probar y tal. ¿Qué está ocurriendo también o qué es lo que hacemos ahora mismo en paralelo a estos clientes que decimos que dicen, no, oye, yo me quiero adelantar? La solución que nosotros montamos también emite PDF. Entonces, porque hay que contar, cuidado, que va a haber un año en que va a haber ciertas empresas, las de menos de 8 millones de euros, que no están obligadas a factura electrónica. Y a esos Claro. todavía les tienes que emitir un PDF. ¿Vale? O sea, les tienes que Ujú. enviar un PDF, bueno, factura en papel o lo que sea, ¿no? Pero un PDF. Entonces, eso no te lo vas a quitar, ¿no? Entonces, tu solución de factura electrónica tiene que cumplir, perfecto, factura electrónica estructurada XML en uno de estos formatos que hemos comentado y además Se tiene que puede poder generar. emitir PDFs a un número de clientes, pues tanto compañías más pequeñas a nivel nacional
como clientes intracomunitarios o extranjeros que no están obligados a la norma, o sea que tienes todavía que tener ese segundo medio. ¿Qué estamos haciendo ahora? Sustituir ya la herramienta de facturación corporativa de la compañía X que sea por esta nueva de factura electrónica, y a día de hoy lo que estamos haciendo es, oye, pues como todavía ¿no? Las compañías no están obligadas a recibir factura electrónica, vale, les emitimos PDF a todas, pero ya con la nueva plataforma. Entonces, Ya. el día de mañana, cuando entre en vigor la norma, ¿qué haremos? Pues cambiar esa elección de, PDF. oye, a este tío le envío PDF, no, ya le voy a enviar factura electrónica, pero salen por el mismo sitio que llevan saliendo un año, tienes el canal probado, reprobado, los datos también y tal. Entonces, es una forma de garantizar un poco esa tranquilidad el día de mañana. Tenemos clientes que están haciendo el proyecto ahora porque saben que el año que viene se meten en una migración a S4 en un paso a RISE y no quieren tener más jaleos. Dicen, oye, yo esto me lo dejo hecho ya y el año que Lo viene dejo me preocupo preparado. solo de me voy a S4, me voy a RISE, ¿no? Bueno, entonces tenemos un poco de todo, pero sobre todo, pues sí, por evitar ese colapso que se va a producir, porque se va a producir. Y ya no digo cuando se ratifique la norma, 3 meses antes de que se tenga que poner Ah, en bueno, vigor. claro, lo dejaremos Bueno, a última hora y luego habrá esto, alguna prórroga y ese demás. día, Está claro, claro. ese día vienen las prisas y todavía esto, pues lo digo, nos pasó con el SI, por supuesto, ¿no? Y te llegan compañías, oye, esto me lo pones y para dentro de un mes para probar. Y dices, no, no, mira, es que estoy haciendo 20 proyectos a la vez y damos Claro. palo. Y esa respuesta se la doy yo y se la da, pues todo hijo de vecino, pues estamos todos igual, ¿no? Pues bueno, pues es complicado y va a ser complicado, pero ya te digo, plazos están claros, no del todo, la norma todavía puede cambiar. Bueno, hay ciertas cosillas que están ahí, Y- pero sobre ese Ujú. 80% al menos es donde ya estamos construyendo para tener una tranquilidad, ¿no? Muy bien. ¿Y SAP dentro del estándar qué está ofreciendo para todo esto? Pues SAP, tú decías, ¿no? Antes, igual no es la solución mejor, más óptima, lo que no suele ser es la solución más temprana. Entonces, hay otra que es otra variable, ¿no? Entonces, SAP con el SI en concreto sacó su solución muy cerquita de la fecha de obligatoriedad, ¿no? Sí. Y eso hizo que pues muchas compañías se fueran a otra cosa porque efectivamente, oye, pues 6 meses antes o 8 meses antes casi todos teníamos ya una solución y SAP es que te diría que o sea, cuando quedaban 3 meses es cuando sacaron la suya, ¿no? Entonces, a día de hoy, bueno, lo que sí sabemos, por supuesto, es que la solución se va a basar en SAP DRC, Document Reporting and Ujú. Compliance. Es, bueno, Sí. pues, la solución básicamente es un framework, ¿no? Multipaís, por Ujú. supuesto, para dar Sí. cumplimiento pues, a todo este tipo de requisitos. La solución SAP va a ir por ahí, por supuesto, y aquí ya lo que tiene, ¿no? Lo que dan es que la conectividad será a través de ese pues, BTP, la parte de Integration Suite, En parte donde, ahí. donde Ujú. te dan ya, ¿no? Ese preconfigurado, digamos, pero bueno, pues tiene unos costes recurrentes relativamente altos hasta la fecha. Creo que han cambiado recientemente, ¿no? El modelo de licenciamiento de DRC, pues porque Ujú. en el fondo, yo creo, ¿no? Que van probando un poco, ¿no? Que Sí. si lo hago un poco por volumen de facturas, por número de sociedades, por número de entornos en la parte de BTP de conectividad. Bueno, ahí Han yo cambiado he las vivido, métricas. yo he vivido un mix ya de distintos licenciamientos y tal. Eh, y bueno, pues sí, como bien dices, también no suele ser la más barata, ¿no? Y aquí la elección final por parte del cliente suele venir por, oye, es que yo, pues históricamente, ¿no? Pues ahora mismo tenemos un cliente del IBEX 35 que te dice, oye, es que yo en Suecia ya utilizo la solución estándar de SAP que conecta con Ujú. PayPal. Claro. No sé dónde también, tal, también. Entonces, bueno, pues hemos decidido que a nivel corporativo siempre va a ser SAP DRC. Ponerlo todo bajo el mismo paraguas. Perfecto. Entonces, nosotros ahora mismo estamos haciendo una implementación de SAP DRC para Polonia, factura electrónica en Polonia. Ujú. El día que venga a España será España, Francia, Francia, pero bueno, siempre va a ser, en su caso, ¿no? Porque lo han elegido así, Ujú. eh, siempre va a ser SAP DRC. Igual que te digo esto, tenemos otro cliente del IBEX 35 que, bueno, la experiencia con SAP DRC en algún otro país en Latinoamérica no ha sido excelente, ni mucho menos, Ujú. bastante mala, de hecho. Entonces, bueno, han decidido que pues ellos ya tenían un fabricante, ¿no? Un tercero con el que llevaban trabajando muchos años para EDI y demás y no sé qué, están muy contentos y han dicho, oye, pues venga, perfecto, pues ahora España, Polonia y Malasia lo vamos a hacer con este tercero y con nuestra solución en este caso y tal. Entonces, al final Eh, depende un poco, ¿no? De por dónde quiere ir cada uno y sobre todo probablemente del uso previo, ¿no? Que le estés dando a una herramienta o a otra.
Eh, pero sí, por ahí van los tiros. Además, como dices, aunque DRC es un framework, un marco común, por debajo, técnicamente, Sí, tienen cosas totalmente distintas, sí, 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 dependiendo del país y dependiendo del caso. Yo lo sé sí, porque sí. he hablado con alguna otra persona que se dedica a eso y dice, no, 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 dice, el framework, la apariencia a nivel de usuario Varios parece que la es lo mismo, misma. dice, pero por detrás técnicamente a Uy, veces sí, hay sí. IDOC, a veces hay clases, dice, es totalmente distinto. Sí, sin duda. Nosotros, ya te digo, que llevamos con FACE, ¿no? Desde 2014 y hemos montado esa factura electrónica contra el FACE en SAP. Entonces se llamaba SAP Document Framework, ¿no? No existía este concepto de Sí, DRC que ahora engloba ya un poco todo. Y efectivamente, pues la generación del XML en aquel momento, factura E, se hacía con unas clases y tal en SAP, bueno, un poco de aquella manera. Pero estaban incluidas dentro de lo que es la licencia de SAP. Después se metió este AIF para generar el sí. XML, que eso ya se licencia. Entonces, ahí pues, si tienes el FACE, lo tienes de una manera. Si tienes una solución posterior, que ya entró esto de la IF, pues el XML se genera en otro sitio. La conectividad, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Hay quien ya la tiene en BTP, quien no. Bueno, en fin, hay un popurrí Mira. entiendo de cómo se han ido haciendo y quién ha ido haciendo, porque esto es lo que tiene, ¿no? Si es multipaís, entonces entendemos que dentro del Ujú. propio SAP, pues esto lo habrá hecho gente diferente y cada uno pues lo ha hecho bajo su interpretación, ¿no? Entonces, sí, 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 esto es correcto. Al final, todo esto de la factura electrónica se reduce a generar un XML con una serie de reglas, ¿no? O sea, O no sea, debería ser tan si complicado. si lo simplificamos mucho, es más o menos esto, ¿no? O sea, al final es generar un XML con la estructura que te marcan, ¿no? Que te marca en este caso, pues lo que decíamos, ¿no? Pues sí, VL o CI o factura E en España. En otros países lo normal es que sea siempre o el VL como tal o una variante del VL, ¿no? Que han adaptado y tal, que es lo más Ujú. habitual. VL es bueno, Universal Business Language y al final es Sí, o se pretendió que fuera como un estándar, ¿vale? O sea, correcto. esto se pretendió en su momento que fuera un estándar. Esto lo sacó una organización sin ánimo de lucro que se llama OASIS, que básicamente es una organización Ujú. para Sí, la estandarización, ¿no? Del intercambio de datos sí, sí. estructurados. Eh, y bueno, pues ha tenido, diría, bastante buena acogida en muchos países, o pues en PEPPOL, ¿no? Que es una red abierta Ujú. y tal para administraciones públicas en Europa, que utiliza también PEPPOL BIS basado en VL y demás, que esto es lo más habitual y es lo más habitual que tengas que generar, ¿no? Entonces, lo ideal hubiera sido que solo hubiera existido VL en todos los países, ¿no? Claro, Que eso claro, hubiera para eso se define un facilitado. estándar, ¿no? Y por Claro, eso se supone, estás en la Unión Europea, pues decidimos esta reglamentación y todo el mundo se acoge a ella y ya está. eso hubiera sido lo ideal, pero como te digo, ahora hay una directiva europea que ya no hay un formato, sino que hay dos, porque está el VL y el Cross Industry Invoice, ambos, según Europa, ya Ujú. lo tienes que respetar, pero es que además da la libertad para que cada país después, además, haga el suyo, ¿no? Nosotros, pues, Y tú, tu factura face por y tus aquí, eso historias es, por en ahí. Polonia, bueno, han definido un formato que se está revisando también porque es una cosa tremenda sobre todo de largo, ¿no? Y de grande y de variable y tal, y la gente se está volviendo loca. Entonces, bueno, pues ese estándar no existe, pero lo que decías es correcto, se reduce al final a generar ese XML, ¿no? Y transmitirlo y ser capaz el receptor de interpretarlo de vuelta sobre su ERP, ¿no? Que yo creo que aquí es donde muchas compañías, ¿no? No hacen ese enlace. Vale, pues envío un XML y recibo un XML. Sí, perfecto. Pero, ¿y qué haces con él, no? O Bueno, sea, porque al final ese XML lo bueno, tienes que integrar de vuelta en tu ERP. claro. Estamos hablando de SAP, Ya. Una perfecto. cosa es que lo envío, pero el que lo Claro. recibe, ¿qué hace con él? Claro, ¿no? Aquí está el kit de la cuestión. Y es Ujú. que ese XML que estás recibiendo, claro, pero hay clientes que nos dicen, no, no, vamos a mínimos, tú me dejas aquí el XML y le digo, vale, pero ¿qué vas a hacer con ese XML? Digo, pero tú esto lo entiendes, ¿no? Que algo tienes que hacer con él. Digo, que vas a tener a alguien que... Lo pico a mano Claro, luego. vas a tener a alguien que abra el XML efectivamente y se lo pica a mano y te dicen, sí, sí, dices, no, que no lo estás entendiendo, de verdad, que es que el coste de automatizar esto es que son muy poquitas jornadas, Claro, te quitas claro. errores humanos, lo tienes todo monitorizado, trazable, etcétera. Claro, la diferencia de eso es tremenda, pero bueno, pues todavía ¿no? Ahí hay un cambio de mentalidad necesario, grande, ¿no? Que creen que no, es que me está llegando un XML. Bueno, es que si quieres también te doy un XML de representación, ¿no? Que represente ese XML, Claro. cero valor legal, ese PDF no va a tener absolutamente ningún valor legal, el documento legal es el XML, pero bueno, yo para tus usuarios, ¿no? Para que tú lo veas, te puedo pintar un Lo PDF. vean. Ahora, que te pierdas la oportunidad de mapear ese XML a tu sistema
¿no? Y automatizar eso y todo lo que eso te da, hombre, pues es una pena, ¿no? O sea, entonces, Que realmente para eso está hecho. Aparte de para tenerlos fiscalizados y controlados, para eso está también, para poder automatizar todo esto. correcto. Es para que lo pueda automatizar, ¿no? El fisco en este caso, como tú bien dices, o sea, para que ellos puedan hacer esa automatización. Y, hombre, pues yo creo que emisores y receptores deben aprovechar también la ocasión para hacer lo mismo, porque al final lo que te está dando es el medio, ¿no? Para poder hacerlo. Ya tienes un VL, tienes un documento estructurado, ya no hay un OCR que se pueda equivocar de por medio, o un humano, ¿no? Ujú. Que al final esté viendo y picando datos, que también se puede equivocar. Y bueno, pues lo que te digo, la verdad que sería una pena que compañías que están obligadas a recibir ese XML no hagan o no aprovechen, ¿no? El momento para decir, oye, venga, pues voy a automatizar esto, ¿no? ¿Y el cómo? Pues con una solución como las que hemos dicho, con la nuestra, con SAP DRC, bueno, al final que cada uno elija la que quiera, por supuesto, Claro. pero que elijan una. O sea, que no hagan eso de, no, tú me dejas el XML aquí, ya yo... No, hombre. O sea, ¿no? Un usuario ya lo va... En el, en el momento que se ponga realmente en marcha todo esto, de la factura electrónica y demás, ¿qué pasa con soluciones como BIM? Que lo que hacen es Bueno, escanear la factura. en concreto BIM, que es la pata del workflow de SAP, BIM sigue teniendo el mismo sentido, ¿no? Porque al final sería Ujú. esa herramienta de llega un XML, lo Y mapeo automatizamos. a esas tablas o estructuras de BIM y a partir de ahí, sobre ese XML que ya he volcado en mi ERP, aplico una serie de reglas, automatismos, etcétera. Entonces, BIM como tal, lo que es la pata SAP, sigue manteniendo todo su sentido, si no más, ¿no? Porque el grado de automatización al que Ujú. puedes llegar es mucho mayor. ¿Qué Sí, pierde sentido o que va a tener menos relevancia? Las lo soluciones de haces muy bien, ¿no? OCR, ¿no? Las soluciones de OCR de, oye, me llega una factura en papel o en PDF y yo pongo en medio un OCR que extraiga los datos, los meta en BIM, ¿van a desaparecer? Bueno, pues no. Ahora, el volumen que se van a procesar de facturas a través de ese OCR pues, va a caer Menor, drásticamente. Drásticamente. Entonces, al claro. final, solo se va a quedar reservado ¿a qué? Pues en ese año de transición a esas compañías menores de 8 millones de euros y proveedores intracomunitarios extranjeros que todavía no están obligados, ¿no? De momento. Pues ya, esto ya te digo, Ujú. llegaremos a, pues ya sabes, 2030, vida, VAT in the Digital Age, y se supone que a partir de ahí pues habrá una estandarización o centralización de esa facturación electrónica también en Europa. No sabemos cuándo, pero todo esto es, al final, Veremos nos estamos si preparando llegamos. para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, bueno, cada vez el papel de ese OCR o de esa herramienta que extraía datos, pues se va a ir reduciendo, ¿no? Su uso. Sí, sí. No, porque además nos dices eso es una directiva normativa europea, luego tenemos las normativas o directivas locales y luego en España tenemos las comunidades autónomas, porque también hace poco en el País Vasco han puesto en marcha el Ticket Bay. Y yo me acuerdo que estaba hace poco por allí y entonces ahí sí vas a cualquier sitio, te dan el ticket, pero te dan un ticket provisional. Luego cuando pagas puedes pedir el Ticket Bay, te dan un código QR. Entonces eso, por ejemplo, es muy difícil de automatizar el generar un ticket por cada, porque yo sí que he estado en sitios, te hablo de experiencia personal, que directamente te dan el ticket válido para TicketBase, con lo cual luego puedes pedir una factura, etcétera. Y hay otros que no se lo ahorran. Entonces, te dan el ticket, tú pagas, y si no pides el definitivo, entonces en Bueno, ese momento yo creo que es cuando queda todo fiscalizado, ¿no? Pero sí, si no emites ese, no sé si luego hay obligación o se puede quedar ahí, etcétera. la obligación está, otra cosa es el cumplimiento de la obligación está, pero bueno, quiero decir, también hace muchos años que es obligatoria la factura simplificada, ¿no? Ese ticket que sea una factura Sí, simplificada y tal, con los datos del establecimiento. Bueno, yo no sé tú, pero yo voy a bares aquí, ¿no? Que me dan un sí, bloc de sí. notas donde han escrito a mano la ración Sí, de sí, croquetas y lo que te has tomado y te dicen, oye, estos son 10 euros, ¿no? Escrito a mano. Entonces, bueno, es difícil, es difícil sí. controlar, ¿no? Y forzar todo eso, sobre todo. Eh, pero bueno, hablando de Ticketbuy, efectivamente, que es lo que decías, sabes, bueno, no sé si sabes, ¿no? Que a la vez, en paralelo con todo esto, ha salido también en diciembre, ya se formalizó Verifactu, que Sí, sí, sí. bueno, el equivalente, ¿no? El equivalente a nivel estatal de lo que se hizo Sí. en País Vasco. Así que, pues sí, como tú bien dices, bueno, tienen que convivir, ¿no? Al final, que si TicketBuy por un lado, que si Verifactu por otro, que hacen más o menos lo mismo en distintos sitios y a la vez, o sea, ya tienes de antes el SI y por otro lado Claro. viene la factura electrónica. Entonces, bueno, o sea, ya se te plantea, ¿no? Nosotros ya hacemos, estamos ahora mismo trabajando sobre todo con clientes en, oye, es que, mira, yo tengo este caso, ¿no?
me hago autofactura, tengo un sistema que hace tal y no sé cuántos. Entonces esto tiene que ir a Verifactu, al SI, a la ley que crece también de factura electrónica o qué, ¿no? O sea, ya, bueno, claro, ya la Es gente que al va a ver. final la información muchas veces es redundante, no sabes dónde tienes que ir, luego cuadrarán todas las administraciones toda esa información. Vamos, si me preguntas a mí, no tengo ni idea, ¿eh? Ojalá, te diría que ojalá, ahora. Yo diría que no. Yo diría que no. No. O sea, no, Pues lo quiero de, decir, o sea, diría que la administración tardó ya en cuadrar el SI entre emisores y receptores para una misma factura, ¿no? O sea, un registro que reportas tú de una factura que me emites a mí y el que yo emito de la que recibo de ti, ya el SI tardó, o sea, la propia administración, años en hacer ese primer cuadre y ya te empezaron a enviar esas notificaciones de, oye, cuidado, que lo que Antonio ha reportado no es lo mismo que ha reportado Edgar por el otro lado, ¿no? Eso tardó años, o sea, igual te hablo de 4 o 5 años a que se enviaran esas primeras notificaciones, ¿no? O que yo las haya vivido al menos. En un mismo sistema. O sea, esto es algo que está todo en el mismo sitio. Ya no te digo, no, bueno, ahora que las tres administraciones vascas hablen con las del Estado y a su vez, bueno, o sea, y que cuadren los distintos sistemas que tiene el Estado, que están también bajo distintas patas muchas veces, distintas administraciones o distintas responsabilidades, pues no lo sé. Entonces, yo al sí, sí. final lo que sí entiendo que ocurrirá un día, no pronto, supongo porque no se atreven, ¿no? Ahora mismo a decir, oye, es que cuando entre en vigor la factura electrónica, varios libros del SI pues van a perder un Tiene poco de sentido. relevancia. Claro, al final, Ujú. hostia, es que ¿no? Todas facturas, el libro de facturas emitidas y recibidas, es que todo lo nacional lo vas a tener ya con la ley Crea y Crece en un sitio. Además, me vas a hacer reportarlo dentro del SI. ¿Tiene mucho sentido? Pues hombre, no mucho. Entonces, hay otros libros del Ujú. SI que quizá sí se mantengan o mantengan un cierto sentido, porque pueden ser operaciones no cubiertas, ¿no? Por esta factura Ujú. electrónica, determinadas operaciones intracomunitarias y demás, ¿no? Varios libros del SI pueden tener sentido. Ahora, los dos principales, que son los que yo diría que reportan el 100% de las compañías, que son facturas emitidas y recibidas, pues volvemos a, pues es como el OCR. ¿Qué relevancia tiene ya para el SI o debería tener? Pues algo mínimo, ¿no? Esa parte residual que será ya, pasados 2 años, serán solo facturas de extranjeros intracomunitarios, nada más. Porque todo el Ujú. resto de facturas las vas a tener ya en la ley Crea y Claro, Crece. De, incluida. Claro. de y más, ¿no? Porque el SI solo cubre lo que hemos dicho, facturas de más de 6 millones de euros. Es que la ley Crea y Crece Ujú. es para todos. Todas. Entonces, bueno, ahí hay una redundancia que creo que efectivamente, pues en algún momento dado, el SI tendrá que cambiar o reducirse o incluso determinados libros desaparecer, pero a día de hoy todo eso está vivo ya a la vez. Todo. Bueno, la ley Crea y Crece llegará en primero, pero cuando llegue, pues estará vivo ya a la vez. Ley Crea y Crece, más Verifactu, más Ticketbuy en País Vasco, más el SI, más que todavía hay que enviar los modelos de IVA trimestrales y Ya, tal, sí, 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 o sí, sea, claro. o Dice, si te estoy mensuales, o reenviando obligatorias. 40 veces lo mismo, 40 Bueno, veces lo claro. mismo. Sí, sí, Y entonces, luego al final voy a conseguir que los proveedores me paguen a tiempo, etcétera. O la administración me pague a tiempo con todo esto. pues una grandísima pregunta. Opino que ellos opinan que sí, o quiero pensar que opinan que sí, pero espero que sí, y espero que llegue ese día. Pues bueno, lo que ocurre, ¿no? Que todos lo sabemos, pues pequeños proveedores que siempre cuesta, ¿no? Que las grandes compañías les paguen, esos 60 días muchas veces se incumplen, esto siendo realista, Teóricos. ¿no? Me encantaría decir otra cosa, pero la realidad es la que es, ¿no? Entonces, el que sufre siempre, pues normalmente es la pyme o ese autónomo, ¿no? Y tal, Ujú. por norma general. Y lo que se entiende o se espera es que con esto, y sobre todo a la hora de que se tengan que reportar esos estados de pago, Ujú. deberían existir esas sanciones, ¿no? En este caso, a la Sí. empresa pagadora cuando se supere ese plazo. Ojalá esto lleve a que una gran mayoría de esas compañías, pues oye, se ciñan a esos 60 días o al plazo que corresponda a cada uno, ojalá, y se evite un poco esta Muy bien. situación, ¿no? Que es lo que, o una gran parte, ¿no? De lo que se intenta evitar, aparte de, pues, efectivamente, morosidad y fraude y otra serie de Ujú. cosas, ¿no? Que intentan controlar, pero bueno. Y volviendo un momento a lo de Verifactu, ¿eso es opcional o es obligatorio? ¿O va a ser obligatorio en un momento dado? Claro, claro, aquí entra otra variable. No, es obligatorio, pero solo para determinados casos también. O
sea, entonces, si estás reportando el SI, no tienes que reportar Verifactu, pero tenemos algún caso de alguna compañía que sí que entra dentro de alguno de los epígrafes y tal, o que son un grupo y a lo mejor tienen 3 sociedades que entran al SI y otras 2 que no, y que tienen que ir por Verifactu. Entonces ya les entran, pueden tomar la decisión. Tenemos clientes que dicen, oye, no, es que tengo empresas, tengo, ¿no?, varias sociedades muy pequeñas, pues que no llegan a los 6 millones de euros ni de coña y tal, pero como me puedo acoger al SI de manera opcional y una vez que me meto en el SI ya no me obliga a Verifactu, y como ya tengo otras no sé cuántas sociedades en el SI, pues ya me voy con todas al SI y me olvido de Verifactu. Entonces, hay casos, muchos casos, en los que Verifactu sí es obligatorio, o sea, que sí que hay una obligatoriedad. Y ya te digo, pues nosotros ahora mismo pues estamos en una propuesta bastante grande donde, bueno, allí hay de todo, o sea, pero absolutamente de todo, y casos de, sobre todo facturas en este caso, que lo que sí se va a dar es que tienen que cumplir Verifactu y la ley Crea y Crece de factura electrónica. O sea, esto sí, por ejemplo. Entonces, una misma factura la vas a tener que enviar a 2 sitios. Primero a Verifactu, que te devuelve ese QR y un enlace, ¿no?, de la administración en este Sí, caso. sí. Después ese enlace lo tienes que meter en la factura electrónica final que generes. Tiene que ir ese enlace de Verifactu, ¿no? Entonces, tienes que hacer, pues, al final, esa llamada a un primer servicio, una primera plataforma pública, te devuelve un enlace, lo metes en la segunda para que ya te dé la factura Sí. electrónica o en esa factura electrónica definitiva, ¿no? Y ya te digo, pues empiezan, y luego eso, por supuesto, pues tendrá que ir en este caso, en el caso de esta gente, por ejemplo, se han hecho Verifactu, no tendrá que ir al SI, pero que te digo, tienen otras sociedades que si van al SI, bueno, en fin. A mí me parece que se puede facilitar mucho, por ejemplo, la experiencia del usuario final. Yo, por ejemplo, Wilet, cuando echas gasolinas con Wilet, tú tienes la opción en determinadas gasolineras, me parece que son aquellas que no están franquiciadas, de solicitar una factura. Tienes tus datos y directamente. Por ejemplo, utilizo a veces el servicio de Pide Taxi y lo mismo, si tienes tus datos, tú puedes nada más terminar el trayecto, solicitar tu factura y te llega automáticamente por mail. Y el otro día estuve en Alex Cordobés, que es una pastelería que vende tartas de queso y tal. Lo mismo, te dan el ticket, escaneas, pasas los datos, entonces la fricción es cero. Entonces, tecnológicamente, ahora mismo lo puede hacer cualquiera, Pero evidentemente con cierta inversión, pero que es algo que a lo mejor hace cualquiera, 15 o 20 años era ciencia ficción. no, Pero sin duda. ahora, si no lo haces es porque no quieres. Y hablo de negocios no muy grandes. Las empresas grandes, y te cuento, bueno, en el caso de Wilet está Resol por detrás, Sí, sí, que sí. sí podemos considerarlo una empresa grande, pero lo otro son negocios, pues, de pequeñas pymes que lo pueden poner en marcha. Sí, Pues sí. las grandes, si no lo ponen, muchas veces porque no les interesa o porque no quieren. O porque están sujetos a 4 normas que ya dicen, oye, pues si ya tengo que cumplir esto, esto y lo otro, pues ya lo hago así, ¿no? Que eso también, o sea, quiero decir, eso es una variable también a tener en cuenta, pero sí, o sea, te doy la razón, la tecnología se ha democratizado una barbaridad, y ya pues cualquier pequeño negocio tiene acceso a hacer lo que tú dices, ¿no? Oye, pues oye, quiero mejorar la experiencia de usuario, y a la hora de generar una factura, pues es que hay 1000 opciones sencillas, ¿no? Al final, de recopilar los datos del usuario y tal, y oye, pues generar la factura en tiempo real, envíasela al móvil y tal. Lo que tú dices, coste de eso, pues por lo general muy bajo. Entonces, acceso a eso, cada vez más compañías. ¿Que las grandes lo pueden hacer? Hombre, sin duda, sin duda. Sabes tú también que cuesta más, ¿no? Cuesta más implementar un cambio en una Ah, compañía grande, esto también. Pero bueno, yo creo que por otro lado está esta parte de, hostia, es que ya la administración me va a obligar a gastarme, ¿no? No sé cuánto en un sistema de no sé qué y tal, en un sistema de no sé cuánto. Oye, pues ya nos quedamos aquí, ¿no? Y ya, yo qué sé, el consumidor final o la experiencia de usuario, pues ya para otro año, ¿no? Ya la iremos estoy viendo. precisamente pensando en otra experiencia que tuve hace poco con unos grandes almacenes. Compré un producto que estaba relacionado con el trabajo, pues luego solicité una factura y para solicitar la factura era pon un ticket en un sistema de ticketing que luego me daba un numerito y luego no conseguía navegar a esa incidencia. Después mandé un mail, no, mándame los datos, el CIF, los datos fiscales y tal. Es decir, me pedían de todo, que yo lo tenía, para después todo manualmente, porque eso había nada automatizado, ya me mandaron un PDF. Esa misma experiencia en la pastelería que dije de este hombre era un ticket, generar una URL, poner mis datos y emitir la factura. Rellenar un formulario La fricción, la experiencia de usuario totalmente distinta. totalmente distinto. Y por eso te digo, Y te aseguro que este tío debe vender muchas tartas de queso, pero creo que esos grandes almacenes facturan algo más y puede que tengan unos cuantos recursos más que puede tener ese señor. sin duda, sin duda. Al final tú esto, bueno, lo sabemos bien, ¿no? Llevamos mucho tiempo en este sector. Esto va de priorizar los proyectos que quieres hacer cada año y tal, ¿no? Y luego,
también es verdad, es un poco ese contrapunto de que todas las compañías, ¿no? Y esos grandes almacenes, todos serán customer centric, por supuesto. O sea, ¿no? Al Ah, final, por no, supuesto, por cliente en el supuesto, centro y tal. por, Esto por supuesto. Ahora, por supuesto. Por eso, sí, sí. sin duda. En fin, bueno, que vienen unos años que creo que no te va a faltar trabajo y que nos vamos a divertir. Ahora, yo lo que sí pediría es que nos divirtiéramos, pero con cabeza, ¿vale? Que bueno, que los plazos, que la gente no lo deje para la última hora, por mucho que seamos españoles, porque al final es que no va a dar tiempo, no va a dar tiempo a factura electrónica, migraciones, etcétera. Va a costar. Imposible. Va a costar. O sea, yo creo que va a costar y nos va a costar a todos, ¿eh? Clientes, Sí. proveedores, bueno, pues lo que hablamos, ¿no? Estos new joiners o gente que llega nueva al mundo SAP, pues van a ser años, yo creo, intensos, ¿no? A nivel de intensidad de trabajo y tal. Bueno, Y muchas veces le pedimos también a SAP o a los fabricantes que den la solución mágica cuando todavía la administración no ha cerrado al 100% los requisitos, ¿no? Entonces dices, y luego la administración tiene que ser realista. O sea, esto al final, implantarlo va a llevar un tiempo. El volumen de empresas que se ven afectadas por esta norma en concreto, pues es sí, bueno, al importante. final en España han marcado un año, pero esto que tú comentas es el motivo por el que en Francia lo han pospuesto como dos. ¿No? Pues iba a ser para allá, iba a ser para allá, y bueno, al final hubo una voz ahí que dijo, oye, pero vamos a parar, ¿no? Un poquito esto. Las empresas tecnológicas van a llegar a dar esta solución a todos los contribuyentes que realmente tienen que tal. Y hubo otra variable a esto, ¿no? Y es, oye, y si queremos dar un poquito de igualdad de condiciones en este juego a todas las compañías tecnológicas, grandes y pequeñas, pues vamos a dar un poquito de margen, porque a lo mejor, ¿no? Esa compañía muy grande que tiene mucho músculo da una solución en 6 meses, pero las pequeñas no. Entonces, tanto para que llegue a todo el tejido empresarial que tiene que llegar, que esté sometido a la norma, como para que esas compañías tecnológicas jueguen en unas condiciones similares, han pospuesto a 2 años y pico, ¿no? Vaya ahora. Ujú. Entonces, bueno, en España esto no se ha hecho, no se prevé que pase de momento ya a estas alturas, por lo que se da es un año. Ya te digo que como la norma también lleva bastante tiempo, bueno, pues relativamente cocinada, sí que hay muchas soluciones ya Hay que ir se avanzando, pueden, eso es, hay que ir avanzando para hay luego que ir, eso, hacer ese delta que dices y no. hay que ir avanzando y sobre todo los clientes por lo de siempre, el consejo de siempre, ¿no? Que no esperen a última hora porque llegarán las prisas y, Nada. y ahí, A y última ahí hora Y hacemos ahí, todo. claro, y ahí pasarán varias cosas. Primero, que a quien vas a querer que te haga el proyecto no va a poder. Y si lo hacen, no lo van a hacer con el mismo cariño que lo van a hacer ahora, ¿no? Que, oye, pues Sí. efectivamente todavía el volumen de este tipo de proyectos pues, es más bajo y tal, y pues, seguramente se le puede dedicar, ¿no? Otro tiempo y más recursos y demás. Todo el mundo, ¿eh? Clientes y Sí. proveedores. Entonces, bueno, a Yo ver si... conozco algún caso de algún cliente que se planteaba pasar ese 4 venga, el mes que viene, y todavía no estaba ni en Unicode. Y tú decías, mm, me da que no, me da que tenemos que hacer algo antes. Casos de estos, casos de estos. Hemos comentado tú y yo también varios, bastantes, porque, en fin, es de traca, ¿no? Lo que hablamos. Estas apps, pues lo que me decíamos al principio de la conversación, ¿no? Queriéndonos llevar a la nube, a RISE, BTP, yo qué sé, lo que hemos dicho, ¿no? Todas las tecnologías nuevas, UI5, basadas en JavaScript, o yo qué sé. Guay, ¿eh? Sí, me parece fenomenal. Y Sí. efectivamente, nosotros hemos llegado hace poco a un cliente con un SAP ECC 6.0 EHP0 de 2005 que ni siquiera tiene la capacidad del sistema, sin un add-on específico después, de consumir un Ya, servicio web REST, HTTP. ya. Ni No, claro, siquiera. te pones a buscar Claro, cualquier ya no cosa. hablamos. O sea, entonces, para esta gente, pues todo esto que está, esto es ciencia ficción. O sea, entonces, ¿están Sí, sí. cerca de pasar a RISE? Hombre, pues no. La verdad que hay mucho, Claro. que no es la norma, ¿no? En concreto este caso, pero que hay más probablemente de los que pensamos y ya empieza a haber Sí. una brecha, ¿no? Entre dónde está SAP con sus últimas tecnologías y donde hay algunos clientes que, bueno, Claro. que no es cosa de un Yo mes, siempre de un año. digo que a la hora de plantearte todos estos Sí, sí, procesos o proyectos de migración, transformación digital, tienes que preguntarte dos cosas. ¿Dónde quieres llegar y dónde estás? claro. Sí, sí, ¿Qué es? No ya dónde estás SAP, porque SAP puede que sea más lejos. ¿Tú dónde quieres llegar? Pero ¿dónde estás ahora mismo? sí, sí. Porque tampoco tengo que estar a la última de dónde está SAP, pero sí probablemente tengo que ir avanzando, pero ¿dónde estoy? Y como Correcto. no vaya avanzando poco a poco,
No, no, claro, ahí pues es. la distancia cada vez es No, mayor. claro, el cliente que te plantea, pues tendrá que pasar a un Unicode, tendrá que pasar mínimo a un EHP 7 8 más tirando a 8 a un HANA, ¿no? Base de datos HANA, y bueno, y de ahí ya plantearte un Yo a todo el S4 y el mundo, resto de cosas. a nivel de SAP, empieza a revisar tu código, empieza a hacer lo de los business partners, empieza a hacer cosas que no te implican pasar a S4, pero que te van a facilitar la vida después. Bueno, y que Lo lo vas mismo a que está tener, que diciendo lo con vas a la tener, factura lo vas a electrónica. tener que, eso es, lo vas a tener que hacer dentro del proyecto de S4 o no. Y Mm. mejor trocear esto un poquito, ¿no? Y el día que llegues al proyecto de S4, pues que te encuentres con el menor número de retos posible, ¿no? O sea, porque hayas ido ya atacando retos por el camino. Pero bueno, como tú bien dices, pues Da igual. hay clientes que están todavía en, bueno, las versiones de SAP No, de no, data. no nos van a hacer caso, pero bueno, nosotros lo decimos. Sí, Para, sí. para, Lo decimos y para terminar, lo repetimos mucho, pero bueno, al final sí, esto, sí. esto casi Para por terminar, consolarnos, ¿no? con lo que sabes ahora, algo que te hubieras contado a ti mismo cuando empezaste con todo esto. Con lo que sé ahora. Pues la verdad es que no sabría qué decirte, ¿eh? Probablemente que me lo hubiera tomado con más calma, ¿no? Desde el principio. O sea, es verdad que los primeros años Ujú. los viví muy intensamente, demasiado intensamente, ¿no? O sea, de hospital, de hecho, en alguna ocasión. Y probablemente Oh, si me hubiera dado ese consejo, ¿no? De, oye, que esto en el fondo no deja de ser una carrera de fondo, ¿no? Y al final sí, esto da para muchos claro. años, pero claro, en el momento cuando empiezas, yo por lo menos, ¿no? No lo veía y era una intensidad tremenda. Entonces, Yo he bueno, tenido a gente que en una formación, en una academia, cuando están empezando, se me ha puesto a llorar. Y yo, de verdad, no te agobies. Que está... claro, Luego ha hecho carrera, trabaja en consultoría, pero eran los 4 o 5 primeros días, se ponía a llorar, se escondía detrás de la pantalla y decía que no pasa nada, que esto así empezamos todos. Que claro. esto no hay que saberlo todo de golpe. No, es que me siento una inútil. Era una chica y yo. No te preocupes, así hemos estado todos. No, sin duda, sin duda. O sea, sin duda. Y por eso digo, probablemente en esos primeros años, pues, oye, mantener la autoexigencia, que creo que eso tiene que ser innegociable, ¿no? El querer dar siempre lo mejor y tal, pero con un poquito menos de intensidad, seguramente. O sea, este hubiera sido el mejor consejo que me hubiera podido dar, ¿no? Que al final lo tuve que aprender a golpes, ¿no? Como te digo, o sea, Sí. pasando algún día de hospital y ese día dices, oye, mira, ¿no? Esto no es para tanto, puedo parar un poquito, ir un poco más despacio y tal, ¿no? Porque es un mundo, lo que decimos, ¿no? Este mundo SAP, pues hay trabajo para parar un tren y si tú quieres ir cogiendo más proyectos y hacer más cosas y tal, Mm. puedes. Pero claro, ¿a costa de qué, no? Este es un poco, yo creo, el punto. Entonces, bueno, un poquito más de calma probablemente. ¿Y un consejo que le darías a alguien que quiera empezar hoy en SAP? A alguien que quiera empezar hoy en SAP, pues le diría que busque, si puede, ¿no? Una compañía de lo que hablábamos, que te pueda formar directamente un poco on the job. O sea, yo creo que esa parte de Ujú. formación formal o estricta por parte de SAP o un partner de SAP de Education no es 100% necesaria, en mi opinión. Y Ujú. cuanto antes puedan saltar ese mundo laboral, mejor. Y le daría otro, así que voy a dar dos, y es que vayan a la oficina al principio todo lo que Sí, puedan, todo lo sí, que sí, sí. puedan, porque se El aprende lo teletrabajo que. está bien, pero tú aprendes con otros. Sí, sí. O sea, está bien después. O sea, está bien cuando ya te has enterado de qué va, ¿no? Lo has Es como, vivido, y al final esas conversaciones de café o ese ir a comer con otros 3, 4 o 5 consultores que llevan N años haciendo esto y aunque no participes en las conversaciones, escuchar esas conversaciones, saber de qué van hablando, te hacen, sobre todo te dan una visión, ¿no? Un poco mucho más completa del mundillo una vez que llegas. Y creo que me parece fundamental. Entonces, si empiezas en el mundo SAP en tu casa todos los días, es muy es complicado. como el tema de la autoformación. Está muy bien, tenemos muchos recursos, OpenSAP, Learning.SAP, Learning Hub, lo que quieras. Pero para empezar, como no te guíe alguien, ya sea formación reglada, ya sea formación donde Sí, sí. yo, una mezcla de las dos, tú solo, a mí hay gente que me pregunta, oye, ¿por dónde empiezo? Digo, tienes que empezar por buscar a alguien que te guíe. Digo, porque yo te puedo dar 1000 itinerarios, 1000 cursos, digo, pero realmente ahí se une primero la fuerza de voluntad y que luego al principio esto es muy denso, entonces necesitas a alguien que te guíe. Precisamente lo que dices, solo teletrabajo para empezar, no. Vas a Uf, avanzar muchísimo menos, no vas a no, no. O aprender. sea, no, Es una no voy a barbaridad. afirmar solo presencialidad para empezar, pero casi.
pero casi. O sea, sí que diría a lo Ujú. mejor que 4 de los 5 días de la semana, quien quiera empezar en esto de verdad y ya tenga una oportunidad laboral, ¿no? De, oye, ya voy a empezar en no sé dónde. Perfecto, vete a la oficina. Por lo menos 2 meses. Que es, Por lo menos 2 meses, vete a la oficina. Porque lo que vas a ganar ahí, vas a tardar en tu casa un año. Literal. que eso también se lo tienes que saber vender a los candidatos, Sin porque ahora duda. mucha gente intenta decir, no, 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 sin duda, sin yo en mi duda, sin casa lo que duda. quieras. Y por eso hablaba antes, ¿no? De cómo motivar a ese talento nuevo o joven, ¿no? Las nuevas generaciones que están Ujú. entrando, porque eso es lo que considero un reto y lo veo un reto grande, ¿eh? O Sí, sea, sí. nosotros nos está pasando de verdad y cogemos, ¿no? Cogemos tanto gente en prácticas de FP, cogemos o contratamos gente de másters y demás, y cada vez vemos más, no sé si es mala suerte, pero cada vez vemos más ese perfil que es, bueno, voy a hacer, ¿no? El mínimo, o sea, la ley del mínimo esfuerzo, Ujú. el mínimo Y en para mi que, casa. para cubrir el expediente y bueno, ¿no? Y eso es una pena. Y eso es una pena. Entonces, bueno, Sí, sí. pero por eso, pero creo, y a lo que voy, creo que es generacional, creo que es falta de motivación probablemente por nuestra parte, ¿no? Saber entender qué les motiva, qué quieren o cómo mover, ¿no? A esas nuevas generaciones para que, hostia, se vuelquen un poco más. Yo he tenido entrevistas de verdad que me han dado mucha pena en el sentido de gente con ya probablemente con un año de experiencia, año y medio, ¿no? Para Ujú. consultores FI, para reciclar y tal, fenomenal. Yo que sé, ya tienes un año y medio de experiencia en otro sitio. Gente joven, ¿no? Nuevas generaciones que hablamos, acaban de llegar a este mundillo y tal, y las únicas preguntas que me hacían eran, oye, pero eso, ¿no? Vacaciones, Teletrabajo, vale. teletrabajo. Horario, ¿no? Vale, jornada de verano y tal. No me, o sea, es que Sí, hubo sí. una persona en concreto que no me hizo ni una, pero ni una sola pregunta de qué voy a ¿De hacer, qué voy a hacer? dais formación, ¿no? Oye, ¿qué tipo de proyectos? ¿O en qué módulo? O Sí, sí. nada, o sea, ¿no? Entonces, es un momento que dices, hostia, no sé, ¿no? O sea, tu única preocupación es cómo voy a vivir, ¿no? Y ya, voy a Sí, vivir sí. bien, o sea, ¿no? Voy a tener muchísimas vacaciones y tal, Quiero y no sé conocer qué. todos mis derechos. Ah, obligaciones también tengo. Ah, bueno, Claro, eso ya. y la verdad que o sea, esa entrevista me dejó, porque además yo insistí muchísimo, ¿eh? Yo le decía, ¿tienes alguna pregunta más para mí? No, no, no. Y yo decía, bueno, pues sí, ¿no? O sea, yo no te he dicho lo que vas a hacer un poco aposta, ¿no? Un poco por Sí, ver un sí. poco esa proactividad también de, oye, ¿no? Y esto de qué va, pero y tal. Y oye, porque hay gente que me pregunta, ¿no? Pero pues hay otros perfiles senior que me puedan guiar en esto, o no, o sí, o voy a estar solo en un Ujú. proyecto, o Sí, bueno, yo sí. qué sé, perfectamente válido, ¿no? Pero sobre todo entorno laboral, proyección, ¿no? De, oye, y después de esto, pero aquí puedo crecer y puedo tal, Claro. pues, dais formación, aunque sea interna o con el fabricante o tal, o certificaciones que lo veo perfectamente válido Nada, y eso a veces no existe y ya de verdad, es que dije, jo, me dejó súper frío, decir, jo, macho, qué tienen pena. otros planteamientos, tienen otros Ya, planteamientos. Pues hay que convivir con eso, porque ahora hay que convivir con esas generaciones. Yo soy algo mayor que tú, entonces la generación de mis tiempos a lo mejor se pasaba en el sentido de, "Oh, pues yo tengo que estar todos los días hasta las 2 de la mañana y tal". hablamos, Tampoco es sí, eso, pero hay que buscar un término medio. A lo mejor justo. a ti te pillamos en medio, un término medio ahí, Eso, el que tengo que tener, eso, compromiso, pero cierta actitud también, porque si no, es que es sí, sí, sin duda. desesperante. Yo esto en alguna charla que doy también, o sea, es lo que más remarco, siempre, actitud. O sea, por favor, actitud, porque con la actitud, o sea, con actitud vais a llegar a donde queráis. O sea, al final Sí, sí, sí. puedes tener más aptitudes o menos, te puede costar aprender más o menos. Ahora, si Sí. tienes la actitud correcta, vamos, te va a ir bien en este mundillo, seguro, ¿no? Si tienes esa actitud, esa voluntad de, hostia, quiero aprender, quiero hacerlo bien y Yo tal, soy, y que no quita para que luego puedas vivir bien también, ¿eh? Por supuestísimo, que creo que es sí, lo sí, sí. que creo que es lo que hay que buscar, ¿no? Ese balance vida profesional, vida personal, me parece súper necesario. Como tú bien dices, probablemente las generaciones anteriores se pasaban, ¿no? La aguja estaba mucho Ujú. más tirando a esa vida profesional y yo al menos lo que te digo, lo que estoy viendo en las nuevas es que se pasan, ¿no? La aguja se pasa hacia Sí, solo sí, vida personal. Y como todo, pues en el punto medio está la sí, virtud sí. y ese punto medio entre compromiso con lo que haces, con hacer las cosas bien y, oye, además, por supuesto, tener tu vida oye, mantener una salud mental que es fundamental y tal, me parece que es lo que todos tenemos que buscar, ¿no? Me parece el Yo punto soy perfecto, también más de actitud con P y Chema Escala te decía actitud, actitud y método. Y creo que está bien, ¿vale? probablemente. Porque al Pero final las sí, cosas no se hacen solas, también tengo que tener un método y saber eso, a dónde quiero llegar, ¿vale? Y que eso va a suponer
un cierto esfuerzo. Las Sin cosas duda. no van a venir. Digo muchas veces que se lo he oído por ahí a gente la gente no quiere leerse un libro, la gente quiere haberse leído el libro, pero el esfuerzo de dedicar X tiempo a leerse el libro o hacer un curso y tal, no, yo quiero haber hecho ese curso. Pues eso Eso no es es. una pastilla, ya tienes el Claro, conocimiento, te toca sufrir. yo quiero ya la chapa, ¿no? El badge de, oye, Mm. ya tienes, ¿no? Ya tienes la certificación, ya has hecho el curso, fenómeno. Ya, bueno, pero es que hay que hacer el curso, ¿no? Quiero En tener parte, efectivamente. la medalla de que he terminado la maratón, pero no entrenarme ni hacer la maratón siquiera, no. Quiero ser solo la medalla de finisher. Yo creo que la actitud es innegociable. O sea, para mí, por lo menos, y lo que buscamos nosotros al menos en la gente, oye, Sí. la actitud es innegociable. Después, mira, se te podrá dar mejor o Se te dará peor. mejor, se te dará... Eso Eso es, en un es. proyecto lo podrás hacer mejor o peor, que oye, todos la liamos alguna vez en la vida y en general Ujú. bueno, somos gente súper comprensiva y tal. Ahora, lo que no es negociable es la actitud. O sea, si Es la algo actitud. sale mal porque tú no has querido o porque no te has puesto o porque no le has dedicado el cariño que le tienes que dedicar, ¿no? Un poco esa autoexigencia por la calidad y tal. Eso, ahí es donde ya entramos en un terreno donde yo no estoy cómodo y joder, es que es muy complicado trabajar con gente así al final. 100% de acuerdo. Bueno, para terminar siempre os pregunto 5 cosas personales. ¿Un libro o un autor que nos recomiendes? Pues libros, yo soy de esa gente que hace mucho que no lee libros, porque leo otras Ujú. muchas cosas y efectivamente, como decía Sí. antes, no hay que elegir. De los últimos que me gustaron, diría El nombre del viento, Patrick Rothfuss. Ajá. ¿Una película o una serie? Yo aquí soy fan de Guy Ritchie, casi todas sus películas me molan mogollón, y aquí diría Snatch, Cerdos y Diamantes, del año 2000. Muy bien. ¿Una canción o un grupo o un estilo de música? ACDC siempre. Ahí lo tienes fácil. Ahí lo tengo fácil. Sí, sí. Todo Y de ACDC, me vale todo. Sí, sí. vale, una ciudad o un país que te Y yo aquí, guste. como voy poco, me quedo con Tudela, mi ciudad natal, que le tengo mucho cariño y voy menos de lo que me gustaría. Así que Tudela. Ahí tirando de lo tuyo, ¿no? Sí, Una sí. comida o una bebida. Yo en general tengo las cosas claras en este sentido. Comida, pizza, bebida, Jameson Cola. Siempre. O sea que Siempre, siempre. Sí. siempre. Para Bueno, desayunar no también. todas horas cuando se tercia, ¿no? Cuando se tercia, pero que Sí, sí. no varío entre poco y nada. O sea, salvo que no haya, entonces pues, me obliga a pedir otra cosa, pero Muy bien. Bueno, pues recuérdanos dónde te puede encontrar la gente y cuéntame si te gustaría que hablara con alguien, con alguna persona en concreto de algún tema. ¿dónde me pueden encontrar? Pues por supuesto LinkedIn en el mundo que nos movemos, en la web de Bright nos podéis escribir y recibo yo también, o sea que por ahí sin problema. Y en algún momento, un conocido que tenemos también que bueno, pues está teniendo su aventura en Colombia, ¿no? Con nosotros, que es nuestro querido amigo Guille. Sí. Y bueno, creo que tiene cosas que contar, ¿no? También sobre, oye, pues él vivió la consultoría aquí, ¿no? Y se ha movido, ya lleva pues un año y medio, yo creo, allí en Colombia llevando nuestra parte de Bright allí. Tercero en Discordia, ¿no? Compañero de básquet también. Y, Sí. y bueno, el día de mañana yo creo que será Pues una buena hablaré con incorporación. él, porque hablo con gente de Latinoamérica, pero claro, gente que estaba allí. Pero gente que haya ido de aquí para allá, no. Tengo pendiente hablar con un chico que ha venido de Argentina aquí, pero así lo vemos en los dos sentidos. Gente Claro, que ha ido de aquí a justo. LATAM, que nos cuente un poco cómo es la experiencia de vivir allí o abrir negocio allí, y yo creo que puede ser interesante. Claro, pero el Además, caso que bueno, comentas es más común, ¿no? O sea, gente de la TAM que ha sí, venido a España, yo diría que es más sí. común, o sea, o se ve más, ¿no? Yo al menos, ¿no? Conozco más gente, probablemente tú Ujú, también. Pero el caso contrario, yo creo que sí que ujú. es, bueno, es más difícil de encontrar y en este caso, pues, como también es conocido común y sabes tú que tiene labia el muchacho, pues yo creo que le puedes Sí, sí, invitar cuando sí. quieras. Además, Sí, sí. le preguntaré si tiene pensado volver o ya le hemos perdido y se nos queda allí. Ya, es una pregunta que me gustaría también que respondiera, así que házela. Muy bien. Bueno, pues nada, Edgar, nos vemos, ¿vale? Venga, Nos muy bien. vemos o tomando algo o en la cancha de básquet cuando nos dejen las lesiones. Eso te iba a decir. De momento con las lesiones es más fácil el tomando algo, efectivamente. Pero bueno, Venga, un abrazo. Hasta otro. luego. Gracias, Antonio.